Maravilloso Dios, gracias porque podemos confiar en esa palabra que tú nos has dado, Señor. Porque hemos visto, Padre, que así como tú te encarnaste, Señor, y la cumpliste a cabalidad, oh Dios, no solamente expresándola, diciéndola, Señor, sino en la acción, Padre, como lo narran los evangelios, en todos tus hechos, oh Dios. Gracias, Señor. Padre, permite que este pueblo abra su corazón a tu palabra, Señor. Que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieras, oh Dios. Que tu palabra no retorne a ti vacía, Señor. Oh, que no haya fuerza espiritual que pueda impedir que tu palabra germine en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo haces, Señor. Gracias por mi hermano Carlos, Señor. Gracias porque él en este día es el instrumento que tú vas a usar para edificar a tu pueblo, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si no lo conocen, ellos son mis padres espirituales, porque así como dice el pastor, fue a través de ellos que yo conocí a Jesucristo. Sean bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Quiero dar la bienvenida nuevamente a todos, en especial a mis hijas que hoy nos acompañan aquí. Tenían un tiempito que no venían. Eso me pone la cosa más difícil, porque no es lo mismo predicar donde no lo conozcan, donde no sepan cómo usted se comporta, que predicar delante de ellas, que me ven día a día y me conocen mi temperamento y conocen todo. Pablo decía que vino creo que a los Gálatas, con temor y temblor. Y así sucede cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar la palabra de Dios. No solamente desde aquí, sino con una sola persona, porque reconozco que esa palabra tiene poder para salvar, pero también tiene poder para destruir. Podemos ser de piedra de tropiezo. Así que esperemos en Dios que, como dijo el pastor, nosotros podamos abrir nuestro corazón a estas palabras. Y quiero referirme de inicio a una conversación que sostenían dos amigos. Y uno le pregunta al otro, ¿qué es lo peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el amigo le contesta, ni lo sé, ni me importa. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y él contesta, ni lo sé, ni me importa. O sea que con su respuesta, este hombre estaba diciendo que era un ignorante, porque un ignorante es aquel que no conoce las cosas. Él no conocía la respuesta y decía, ni lo sé, pero también estaba diciendo que era un indiferente. Un indiferente es aquel que no muestra interés por conocer las cosas, ni me importa. ¿Y por qué le refiero esto, hermano? Porque estas dos condiciones en la vida del hombre son muy perjudiciales. Muy perjudiciales. Y yo me iría más, dependiendo de lo que ignoremos o seamos indiferentes, es más perjudicial no solo en la vida, sino en la muerte. San Agustín, ese gran teólogo, cuando se dio cuenta de este tema en su vida, dijo estas palabras: ay de mí que ni siquiera sé lo que no sé. Se lo voy a traducir al español. Ay mi madre, me embromé, estoy más perdido que el hijo del imbe. Porque ignoraba todo lo que ni siquiera sabía. Un ignorante es una persona que puede ser engañado fácilmente. Y le pongo un ejemplo. Si yo fuera ignorante de la matemática, que no supiera ni siquiera la tabla del 1, y pasara un naranjero, yo digo, naranjero, dime, ¿cómo son las naranjas? Y él me dice, la dulce a peso, porque las agrias no se pagan. Yo, pues dame 3 dulces. ¿Cuánto te debo? Deja ver, 3 por 1, 10 pesos. Así. Y yo lo pago contento porque está tan dulce la naranja. Y me engañó, y quizás me engañó porque él tampoco sabía.
la tabla del 1 y lo hicimos mal los dos, tomamos una decisión errónea, ¿verdad? Un indiferente, por lo contrario, es una persona que ha oído hablar sobre el tema, pero no tiene interés en conocerlo. Y contestando la pregunta del amigo, yo entiendo que ser indiferente es peor. En el argot bíblico le decimos a ese tipo de personas que son tibios. Y ya ustedes saben lo que le pasa a los tibios, ¿verdad? O sea, un indiferente, usted le pregunta, en el caso mío, si también soy indiferente, me pregunta, ¿tú te sabes la tabla? Dice, ni lo sé, ni me importa. Y me quedo ahí, engañándome siempre o tomando malas decisiones. Usted puede andar con una pistola cargada o puede andar con una pistola descargada. Lo que usted no puede es andar con una pistola que usted no sabe si está cargada o no está cargada. O sea, hay cosas que usted puede vivir ignorándolas. No importa, por ejemplo, la misma matemática, lo más que usted va a perder es dinero, ¿verdad? Pero hay otras cosas que usted no puede morir ignorándolas. Y una de esas cosas, o la única, es morir ignorando o siendo indiferente al Evangelio de Dios. A las buenas noticias, como decía el pastor, eso es lo que se traduce de evangelio. Si por indiferente o ignorante alguno de nosotros no considera esa buena noticia, no hace la elección correcta, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. No perderá dinero, por supuesto, pero se perderá el último boleto a casa. En el libro de Oseas, ese profeta, en el capítulo 4, hay un lamento o un reproche de Dios hacia los sacerdotes de Israel. Ellos parece que no habían hecho su trabajo. Y para no hacer largo la historia, en el versículo 6 el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Léanse ese versículo, ese capítulo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento puede llevar al pueblo de Dios a ser destruido. O en otra palabra, la ignorancia y la indiferencia hacia la palabra de Dios puede llevar al pueblo a ser destruido. Por eso que le he explicado hasta ahora es que yo he querido traer el tema conociendo las buenas nuevas de Dios. Conociendo el Evangelio de Dios. Hemos pedido ya, lo hicimos esta mañana mi esposa y yo, por los amigos que nos visitan, por las personas que todavía no han decidido por el Señor, para que conozcan la verdad, esa verdad que nos hace libre, la verdad o la libertad que produce el conocimiento, para que dejemos a un lado la ignorancia. Pero también he pedido al Señor por lo que ya hemos conocido la verdad, para que dejemos a un lado la indiferencia, para que a partir de hoy nos motivemos a sumergirnos en la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En otra palabra, para que no seamos destruidos. Como dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados, yo quiero avisar de una guerra, por supuesto, para que no mueran y tengan vida eterna. Quiero avisarle que existe, yo busqué un nombre y no lo encontraba y me quedé con este. Existe una fuerza extraña que se opone a que usted y yo conozcamos las buenas nuevas de Dios y mucho menos porque creamos en ella. El solo hecho de usted querer leer la Biblia se le dificulta. Se levanta esa fuerza extraña y dice, no, hombre, ya, tú tienes sueño, déjalo para otra parte. Cuando usted decide venir a la iglesia que un amigo lo invita y usted está ahí oyendo la palabra de Dios, esta fuerza extraña sabe que la fe viene por el oír y le dice, ¿y cuándo que ese hombre va a acabar de hablar? Dios mío, ese hombre sí habla, yo que me tengo que ir, pero por Dios, que acabe pronto. Es esa fuerza extraña que está haciendo oposición. Y quiero que, conociendo eso, conociendo que tenemos ese contratiempo, ¿verdad? Le pido que por lo menos, me quedan una media hora o menos, luchemos contra esa fuerza extraña. Que no haya sueño, que no haya distracción, que no haya unos pensamientos fuera de eso, ¿verdad? Porque eso solamente, que existe esa fuerza extraña, es que explica
el por qué un tema tan importante, un tema de vida o muerte, sea ignorado por tanta gente y sea indiferente para tanta gente. ¿Cómo es posible, podemos hacer una pregunta, que nosotros no querramos conocer la voluntad de Dios? Aún aquellos que sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es posible que no existe ese interés en nosotros? Que no volemos a cuando tengamos el tiempo y que hayamos dedicado el tiempo a beber de esa agua, del conocimiento de la palabra. Le digo porque esa fuerza extraña se opone, para que usted se mantenga siendo un ignorante y pueda seguir siendo engañado, para que no conozca las nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, como lo anunció el ángel en Belén, para que no conozca las buenas nuevas de Dios. Así que, conociendo esto, vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer en Juan 3:16, pero no quiero que lo proyecte, sino que quiero ver cómo está la memoria de nosotros. ¿Qué dice ese versículo? De tal manera lo conocemos. Ustedes sabían que ese versículo es una síntesis de todo lo que hay aquí, una síntesis del Evangelio. Martín Lutero lo llamaba la Biblia en miniatura y muchos otros lo llaman el Evangelio en pocas palabras. Se lo leo para los que no pudieron escuchar y no se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro tema, conociendo el Evangelio de Dios, lo vamos a dividir en 4 puntos. Primero, conociendo detalles de su manera de amar, conociendo el don o el regalo de Dios, conociendo el plan de salvación de Dios y conociendo para quienes está disponible el plan de Dios y el regalo. Así que vayámonos directa a nuestro primer punto, conociendo detalles de su manera de amar. Fíjense que le digo, conociendo detalles de su manera de amar, porque no podemos conocer su amor. Dios, dice Juan, que es amor y Dios es un ser infinito. Nosotros no tenemos la capacidad para entender el amor de Dios, que es tan grande. Pero sí, como aquellos hombres que tienen detalles con la mujer porque lo aman, le regalan flores, o la mujer lo cuida en la enfermedad. Y usted puede decir, oye, ¿cuánto ama Harold a su esposa? Porque mira, la cuida, la trata, le abre la puerta, etcétera, etcétera. Esos detalles nos dan a entender que sí la ama o no. Así como el detalle que yo tengo a mi esposa ahí, y ella está feliz conmigo porque yo tengo muchos detalles con ella, ¿verdad que sí, negra? Entonces, así mismo es Dios. Lo único que cuando yo le mencione los detalles de Dios, yo quiero que ustedes pongan detalle entre comillas, porque son bastante detallistas ese Señor, muy detallista, ¿verdad? Nuestro versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que vamos a conocer ese primer detalle, vamos a conocer la manera en que nos amó, cómo nos lo demuestra. Y el primer detalle que vamos a conocer es la cruz, por lo cual los invito a que vayamos a la cruz. Por favor, hermanita, yo les dije a los hermanos de allá que nos trajeran algunas imágenes para recrearnos solamente. ¿Qué pasó ese día que hoy celebramos, que hoy estábamos ahí? Y vamos a la cruz. ¿Qué pasó ahí? Desde ahí, hermanos y hermanas, fue que se derramó el amor de Dios para un mundo perverso, corrompido, arruinado y perdido. Solo mirando esta imagen es que podemos entender la palabra que dice de tal manera. Juan no tenía palabra, y mire que Juan era el único discípulo que estaba ahí, pero quizás viendo esa imagen o recordando esa imagen dice de tal manera. ¿Ustedes están viendo la manera? El detalle con que nos amó. De tal manera nos amó, me amó a mí. De tal manera me amó a mí. Si alguien le pregunta, ¿de qué manera te ama Jesús? Usted lo agarra y lo lleva al pie de la cruz y le dice, de esa manera.
Sin palabras, porque no tenemos palabras para explicarlo. De tal manera amó Dios al mundo que se colgó en esa cruz. Cuando conocemos este detalle, la pregunta obligatoria es, ¿qué había en el mundo para que Dios lo amara de esa manera? O mejor dicho, ¿qué había en mí para que Dios me amara de esa manera? Yo le voy a decir lo que había en mí, porque estoy seguro de que esto era lo que había. Enemistad en contra de Dios, odio hacia su verdad, desprecio hacia su ley, rebelión en contra de sus mandamientos. Sin embargo, ¿qué oímos que dice? Que me amó de tal manera. Como le decía, de tal manera que ni siquiera Juan inspirado pudo decirnos cuánto. Solo frente a la cruz es que podemos ver y tener una idea de la manera en que Él nos amó. Ahora, la cruz es un adorno, pero la cruz era un instrumento de muerte, como lo fue la silla eléctrica. ¿Por qué no te guindas una sillita eléctrica aquí o una inyección letal? Eso es lo que era la cruz. Y Él nos amó de tal manera que se colgó en esa cruz. Pero déjame decirte que esa imagen nos revelan todos los detalles de eso que Él nos amó. Yo quiero que oigas esto que está en Filipenses 2, del 6 al 8. No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se lo digo en español, en dominicano. No le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y yo quiero que paremos ahí. ¿Cuántas historias hemos oído de reyes y de la poca aceptación que tiene un plebeyo en ese ambiente de rey? Recordemos a la princesa Diana, en la televisión lo vemos a cada rato que recrean esas historias de que no te juntes con la chusma. Tú no puedes juntarse con la chusma, porque tú eres un rey, tú eres un príncipe, tú eres el heredero del trono. Sin embargo, hermano, para que usted vea el detalle con que Dios nos amó, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Pero hay más. Tomando forma de siervo. Bueno, está bien, yo voy a bajar allá porque necesitan de alguien que pueda hacer cosas que ellos no pueden hacer. Pero yo voy a bajar como un rey. Es igual que el señor mayor que va a engancharse, que va a la guardia, a la milicia. Dice, yo vine a engancharme a la guardia. Entonces el hombre le dijo, el que estaba ahí, dice, papá, ¿y usted no estará muy viejo para engancharse a la guardia? Ven a engancharme a la milicia. Dice, ¿usted no está muy viejo para engancharse a la guardia? Dice, no, yo vine a engancharme como general. O sea que él no era guardia que quería, sea quería ser general. Entonces el Señor pudo haber dicho eso. No, yo vengo como general. Pero no, mire lo que dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué? Wow. Se tomó, como le decía yo a los muchachos ahorita, que estábamos comentando, una copa nauseabunda, asquerosa. Aquella copa que él le dijo, Padre, pasa de mí. ¿Se acuerdan en el anterior sermón que tuve aquí? Esa copa asquerosa, llena de todas las perversiones de la humanidad, se la tomó un hombre 3 veces santo, como lo llaman. Wow. Una copa de las aberraciones cometidas por todo el mundo. Y todo con un solo propósito, hermano. Darnos vida eterna. Este es el propósito por el cual Él bajó del cielo y se colgó en esa cruz. ¿Y cuál es la vida eterna? Jesús nos dice cuál es la vida eterna. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué pasa con cuál es la vida eterna? Que te conozcan, que conozcan las buenas nuevas, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo.
O sea, que aquí no cabe la ignorancia, cabe el conocimiento, mucho menos cabe la indiferencia. ¿Podría tener ese sacrificio un mejor propósito? ¿Podría haber una mejor noticia para el hombre que esta? Vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Tu mayor preocupación? ¿Tu mayor miedo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Podría ser el dinero. Yo lo voy a decir por mí, yo estoy en una situación económica y necesito dinero. Necesito que alguien o que de alguna manera yo conseguir dinero para poder pagar muchísimas cosas que debo y no quedar avergonzado. Padre, tú a tu hijo no avergüenza. ¿Cuál sería mi mejor noticia? Bueno, que Tomás, como es un hombre rico, allá afuera me para y dice: Carlos, yo puse en mi corazón darte estos $2 millones. ¡Wow! ¡Qué notición, hermano Tomás! Que Dios te hable. ¿Qué notición sería esa para mí? Ahora, si su mayor preocupación, su mayor temor es una enfermedad y usted va a chequearse de nuevo, ya usted está diagnosticado y va donde el doctor y el doctor le dice: pero Carlos, ya tú no tienes nada. ¡Gloria a Dios! Porque lo que yo más temía, lo que más me preocupaba, el temor más grande para mí, desapareció. Me dieron una noticia agradable. Pero lamentablemente, esos temores son terrenales. Esos son cosas pasajeras. O te mata la enfermedad o sigue vivo. O te cobran y cae preso, pero sigue vivo. Nuestro mayor temor, como leíamos en la última clase de Romanos, el rey de los temores, lo copié así mismo aquí porque me gustó, es la muerte. Es la muerte. Un amigo que compartimos mucho en la juventud decía: todo esto es nada comparado con la muerte. Tira para adelante, morenito, que como quiera va. Y es verdad. Todo es todo y nada es nada comparado con la muerte. Nuestro mayor problema, hermano, es vivir separado de Dios. Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Por tanto, no hay mejor noticia que las buenas nuevas de Cristo. El Espíritu Santo te dice hoy que te ama de una manera tan grande, tan divina, que dio a su Hijo para que no te pierda, mas tenga vida eterna. Te propone vivir juntos por toda la eternidad. Te lo digo como dice en una parte de la Biblia: te propone matrimonio. Te propone que te cases con Él en aquel día en que se celebrará la boda del Cordero y que vivas eternamente junto a Él. Porque los votos de las bodas, del casamiento, son para la eternidad. Es por estos detalles, hermanos, que conocemos, que estamos seguros que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a conocer. Me conmovió la canción de ahorita, Jesucristo. Conociendo el don de Dios, el regalo. ¿Cuál fue el don de Dios? ¿Qué fue lo que Dios nos dio? A su Hijo amado. Ese es el regalo. Ahora bien, Jesús en su eternidad no es menos que Dios. Entonces, ¿qué estaba dándonos Dios? Dios estaba dándonos a Dios. Se estaba dando a sí mismo, como dice Persia. Y si usted conoce un mejor regalo de ahí, me puede llamar con cargo, que yo acepto lo cargo. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Muchos de ustedes, Jesús y todos los que hemos compartido más, me han oído decir que el que está mejor que yo me está robando a mí mismo. Y que nadie en el mundo, nadie, óigalo bien y no es jactancia, nadie en el mundo está mejor que yo. Porque yo tengo a Cristo, yo recibí el regalo. Quien puede estar los demás podrán estar igual que yo, pero no pueden estar mejor que yo. Por mucho que usted vea que tengan y disfruten, no están mejor que yo. Se lo aseguro, hermanos y hermanas, porque yo recibí el regalo, yo tengo a Cristo, entonces no hay nada mejor, como dice la canción, que estar a sus pies. Y ya yo estoy, no a sus pies, yo estoy sentado en los lugares celestiales por ese sacrificio. Aleluya. Pero como si todo esto fuera poco, y yo me río porque la verdad es que Él nos dio con Él todas las cosas. Dice en Romanos 8:32, que lo estuvimos viendo la semana pasada, lo que terminamos la semana pasada, el que no escatimó, yo busqué esa palabra, ¿sabe lo que quiere decir? El que no tacañeó. O sea, yo tengo un dinerito aquí y si yo digo, yo voy a escatimar estos 4, yo no me voy a darle 200 a Lima, el resto yo me voy a quedar con él. Eso es escatimar, yo voy a escatimar mi dinero. Él dice aquí que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hay un ejemplo para los que hicieron esa lección, que dice que si un padre le hace una cancha a su hijo para que juegue baloncesto y se gasta cientos de miles, le hace la arena del Cibao a su hijo para que juegue baloncesto, se gasta todos esos millones del mundo, no le va a dar una bola para que juegue. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es, como dijo el pastor ahorita, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos serán añadidas las demás cosas. La bola, los tenis, la camiseta, la bendita que tú te pones aquí, todo, si buscamos primeramente el reino de Dios, está en el paquete del regalo. Pero yo quiero, además de eso, antes de salir de este punto, ver cuándo Dios nos regaló a su Hijo. Porque la respuesta a esto nos va a demostrar que la fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Tal vez ustedes creen que Dios nos dio a su Hijo aquí, en este momento, en que Él se sacrificó. Y no es así. Él nos dio a su Hijo en el Edén. Tan pronto Adán pecó, vino esa promesa, Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida en el calcañar, mírela ahí. Esa es la herida en el calcañar para el hijo de la mujer, que es nada más y nada menos que Jesús. Por supuesto, a los 3 días, Él le aplastó la cabeza a la serpiente, resucitando de la tumba y acabó con la muerte, ¿verdad? Entonces, el propio Jesús confirma esto. Y miren, yo busqué esto, ya yo lo había comentado con Cristóbal hace un tiempo, quizás no se acuerde, de cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Hay una traducción que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo descubrí esta y creo que es la que, a mi entender, el Espíritu Santo me mueve a creer que esta es la traducción correcta. Dice: Elí, Elí significa Dios mío, lama significa para este propósito, por esta razón, y sabachthani significa reservado, dejado, guardado, elegido. O sea, la traducción, o la real traducción de esta frase del arameo es: Dios mío, para este propósito fui elegido. Por esta razón fui reservado. ¿Ven? Entonces, como podemos ver, además de que Dios no escatimó, no estacañó para darnos su Hijo, Él lo entregó voluntariamente en su corazón a través de las edades, por todos nosotros. O sea, que Dios nos ha dado a su Hijo desde siempre. Podemos imaginarnos a Dios
guardando la promesa. Por eso es que decimos que es nueva cada mañana su fidelidad, guardando la promesa de entregarnos a su Hijo y viendo cómo nosotros nos comportamos. Que a una madre le diga, mira, tu hijo va a nacer, es tuyo, pero en un tiempo determinado ese niño va a ser muerto, va a ser sacrificado para que a uno le dé el corazón y tenga vida, al otro le dé los riñones, al otro, para que sea donante. Esa madre está viendo a su niño día tras día, año tras año crecer, enamorándose de él, pero está viendo quizás a lo que van a ser los que reciban los órganos de ese niño, que son unos tiguerazos, y mi hijo es tan bueno, pero estos son unos tigres, y año tras año guardando esa promesa hasta cumplirla. Eso fue lo que hizo Dios. En el Edén, allá antes del mismo inicio, nos promete a Jesús y año tras año ha venido cumpliendo su promesa. Desde el Edén, pasando por los días de hoy y hasta que Él vuelva, Él nos está dando a su Hijo para todos aquellos que quieran aceptarlo. ¿Tú qué vas a hacer con ese regalo? Es tu decisión. El tercer punto es conociendo el plan de Dios. Y el plan de Dios, miren, lo que significa la palabra religión, para que entendamos el plan de Dios. La palabra religión viene del verbo religare, y significa algo así como la relación de dependencia que religa al hombre con Dios y que lo lleva a tributarle actos de culto. La palabra religiosus quiere decir escrupuloso, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente. Lo contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse o abandonarse. El ser humano ha sido un ser religioso desde siempre. No hay cultura que se haya descubierto que no se haya visto que hacían algún tipo de rito para congraciarse con una divinidad, o ya sea el sol, ya sea el volcán, ya sea la luna, lo que ellos se imaginaran. Los egipcios eran los gatos, el otro la vaca, el otro los ratones, pero siempre están adorando a algo, siempre están rindiendo culto a una divinidad. Tenemos como ejemplo la Torre de Babel, ¿verdad? Pero nunca, porque es correcto el pensamiento del hombre, está dividido de esa divinidad, está separado, es correcto. Entonces en su corazón existe esa forma de buscar, ese deseo de buscar esa divinidad. Pero no hay forma en que el hombre pueda religarse con Dios. No la hay, humanamente no la hay. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, el plan que diseñó Dios es realmente ese: reconciliar a Dios con el hombre. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, no habiendo forma humana de religarse con Dios. Él envía a su Hijo, nacido de mujer, a morir por nosotros en la cruz. Él se cuelga en esa cruz para que todo aquel que en Él crea no muera, o sea, no sea separado, mas viva siempre religado a Dios. Este es el plan. ¿Sí? Este es el plan. Así de sencillo, sí, así de sencillo. Si usted quisiera una respuesta, váyase a Mateo 11, donde el mismo Señor dice: sí, Padre, porque así te agradó. No pregunte, pero así ya, sí, así ya. Eso es lo que Él ha dicho. Y Él es el dueño del plan, Él es el que lo ha llevado a cabo, Él es el que ha hecho todo. Y solamente eso es el plan. Como lo primordial del plan es creer, vamos a ver qué significa creer. Creer es considerar una cosa como verdadera o segura. Pensar que existe sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo de lo mismo. Otra respuesta o significado es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues entonces, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús, podría decir alguien, es creer que Él existió, que Él vivió, que sí, que es real. No, Jesús no tiene que demostrarse. Jesús es el centro de la historia, antes y después de Cristo. No hay documentación más sobre un hombre que sobre Jesús. No hay que demostrarlo siquiera, ni perdamos el tiempo en eso. Lo que tú tienes que creer es lo que Jesús ha dicho de Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se religa con el Padre si no es por medio de mí, si no es por medio de mi plan. ¿Ven? Entonces, también debemos de creer lo que el apóstol Pedro,
Le respondió Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo. Cristo es el Salvador, el enviado. Tú eres el hombre del plan aquel. Tú eres el que viene, el que había de venir. Eso es lo que tenemos que creer de Dios. Ahora, debemos de creer de todo corazón que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que se pusiera en lugar de los hombres culpables. Y que Dios volcó en él la iniquidad de todos nosotros. A eso se le llama la doctrina de la sustitución. Y déjenme decirle, hermano, la doctrina de la sustitución es la médula del evangelio y punto central de la fe. Usted tiene que creerlo eso, que ese que está ahí vino y murió por usted o por todo el mundo, que lo acepte. Esa es la médula de la fe. El siguiente paso es tú aceptar eso para ti, tú recibir el regalo. Amén. Entonces, cuando Adán pecó, tú y yo no estábamos ahí, no pecamos, pero pecamos voluntariamente. Asimismo, para nosotros ser salvos tenemos que, nosotros seguimos el pecado de Adán. Ahora, para ser salvos debemos de ser salvados por la justicia de otro. Debemos de aceptar y apropiarnos de ella. Jesús ha ofrecido una expiación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes que poner la mano sobre ese Cordero y decir: mis pecados son traspasados a ti y tú me justificas con tu sangre. Por último, conociendo para quién está disponible este plan, en nuestro versículo dice Juan 3:16, aparece una palabra que no tiene límite. De tal manera amó Dios al mundo. Ya vimos que eso es infinito. Pero luego tenemos una palabra que describe un límite, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más adelante Juan comenta eso y dice: el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree no será condenado, pero el que no, ya ha sido condenado. Nosotros fuimos condenados desde Adán. Él lo que vino es a rescatarnos. Si creemos no somos condenados, pero si no creemos Él no te está condenando. Él está ahí ofreciéndose. Si tú no crees, ya tú estás condenado. Entonces, ahí tenemos el límite del amor. Dios no amó al mundo para que todo hombre que rechaza a Cristo sea salvo, ni tampoco lo amó para aquellos que digan que son buenos, que ellos no le han hecho ningún daño, ni tampoco lo amó para todos aquellos que digan que ellos están cumpliendo una ley o que son buena gente. No dice para todo aquel bueno sea salvo, porque así no habría, el plan o el don no estaría disponible para nadie. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Somos ignorantes. No hay quien busque de Dios. ¿Cómo? Somos indiferentes. Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aleluya. El plan fue diseñado para todo el mundo, pero el regalo es para quien lo acepte. Y hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que explica esto de una manera muy clara. Y voy a terminar con eso. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver. Jesús llega. Carlos. Si Carlos oye esa voz, tiene dos opciones: hacerse el indiferente y quedarse tranquilo, o abrir la puerta. Pero ¿de qué puerta está él hablando? Fíjense que dice: si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿a dónde? A él, a mi corazón, a vivir conmigo, a estar toda la vida conmigo, porque dice: y cenaré con él. Esa expresión es como decir: tendré una relación con Carlos. Y dice más: y Carlos conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Hay mucha confusión en eso. Se dice que tú no debes hacer nada para
ganarte la salvación. Pero si hay que dar 1000 pasos, como nos dijo un instructor los otros días aquí, para salvar a Carlos, ya el Señor dio 999.9999. Pero hay un 0.0001 paso, que es abrir la puerta que me corresponde a mí. Él nos amó para abrir el camino hacia la puerta de tu corazón y comenzar a tocarte. ¿Hay alguien que pueda escuchar esa voz? Si la escucha, este es un buen momento para abrir la puerta. Este es un buen momento para decirle al Señor, sí, entra a mi corazón. Cuando yo acepté al Señor, yo sabía que había pasado algo bueno porque yo sentía mucho gozo, pero no valoraba eso. Yo no lo valoraba. O sea, no le daba la dimensión que eso tenía. Pero comenzó un Carlos dentro de mí a dar voces, a decir, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Pero el Carlos de afuera, de la carne, seguía haciéndolo. Pero me di cuenta que el Carlos de adentro surge después de yo haber aceptado al Señor. Entonces ya es ese Dios en mí que comienza a preocuparse por las cosas que yo hago y que están malas. Y comienza la lucha contra la fuerza extraña aquella. Y eso fue lo que realmente me dio convicción de que yo había cambiado, de que yo había, porque antes ese Carlos no existía, yo andaba por ahí con mis ojos cerrados, indiferente, ignorante de todas estas cosas, y no me importaban tampoco conocerla. Pero nació ese Carlos y comenzó a importarme. Hermanos, hermanas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo, lucha contra esa fuerza extraña. Esa fuerza te quiere llevar a la perdición. Quiere seguir arrastrándote a hacer cosas que a ti no te gustan hacer. Tú dices, sí, yo un día me voy a convertir, sí, un día yo lo voy a hacer, sí, un día el apóstol Pablo, lo que quiero no hago, más lo que no quiero, eso hago. Llegó a una contradicción tan grande el apóstol que se llamó él mismo miserable de mí. Pero le voy a dar la dirección de ese versículo poderoso. Romanos 7, 25. Él dijo, gracias le doy a Dios por Jesucristo. Él es el único que puede cambiarnos. Si tú estás pensando que tú vas a cambiar para venir a los pies de Cristo, ay, mi madre, me embromé. Estoy más perdido que el hijo del Imbe. Te corresponde decir eso, porque no lo vas a lograr. Ven a los pies de Cristo tal como está. Tal como está. Así yo lo hice. Y miren que mi estado no era nada bueno. Ellos le pueden decir. Todos los días de mi vida no ceso de dar gracias de haber tomado esta decisión. Mi familia, mírenla ahí, estaba a punto de disolverse. Eran muchos nuestros pesares. Y le digo algo, delante de ella, no hay cosa más feliz que yo llegar a mi casa y comerle un pan con chocolate y juntarnos y hablar y qué vamos a hacer esta noche y qué vamos a hacer mañana y cuándo nos vamos y cuándo venimos y que nos falta 4, sí, ya Tomás va a resolver eso, pero tenemos felicidad porque Cristo es el centro de nuestra familia. ¿Alguien quiere aceptar al Señor? Bueno, si nadie está decidido, lo dejo de tarea. Ya ustedes, déjenme decirle algo, ya no son ignorantes.
podrán ser indiferentes, pero ignorantes no lo son. Que Dios lo bendiga y que le haga creer en Jesús.